Tal vez sí puede ser un buen punto de partida para empezar a mirarnos y preguntarnos, pucha, ¿qué siento yo sobre esto de quién soy? El integrar estos dos lados en ti es lo que realmente hace que uno pueda aceptarse y de verdad cambiar el autoestima para algo positivo. Que estés en un conflicto o estés en una situación no significa que no tengas autoestima. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que la autoestima y el amor propio no son lo mismo. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que no es posible que alguien no tenga autoestima. Mi psicóloga dice que no tienes que amarte a ti primero para que recién los demás puedan amarte a ti. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, en donde 3 psicólogas venimos a explicarte de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y hoy día vamos a hablar sobre la autoestima o el amor propio, que es una palabra que escuchamos muchísimo en redes sociales y nos queda la duda de si realmente es lo mismo, qué es lo que significa, y vamos a tratar de entender un poco qué implican, cómo se construyen, si son lo mismo y si es que podemos hacer algo para que mejoren un poco con el tiempo. Y después va a venir Andrea a darnos unas recomendaciones al final sobre qué hacer. Así que amor propio es un término que escuchamos un montón en redes sociales. Mucho, ahora sobre todo, ¿no? Así es, y nos entraba la duda de si es que era lo mismo que la autoestima realmente. Como psicólogas, autoestima es una palabra que utilizamos y amor propio es algo que se ha difundido muchísimo en redes sociales. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Sí, de hecho queríamos hablar de eso como psicólogas porque nos parece interesante como que estos nuevos términos que están saliendo últimamente, cuestionarlos, no como tú dices, son lo mismo. Y un poco entrando al tema, creo que el amor propio involucra más este amor incondicional, aceptación incondicional hacia todo quien eres tú. Y más bien, en realidad, creo que lo interesante sería ver cómo se puede complementar con la idea de qué es el autoestima, ¿no? La autoestima es un concepto bien importante y creo que también parte de quién es uno, del autoconcepto, ¿no? Entonces es quién soy yo, qué características me definen y en base a esas características, cómo yo las valido, ¿no? Les doy un valor positivo o negativo. Y ¿verdad? eso, por ejemplo, aterrizándolo un poco, ¿qué cosa entraría o qué cosa no entraría como autoestima? Tal vez para poner un ejemplo. Creo que ahí sería interesante ver que no es como que yo tengo que simplemente amar solo el lado idealizado que tengo de mí, ¿no? Hay una diferencia entre decir, ya, yo soy lo máximo en esto, y dejar de lado o guardar debajo de una cajita escondida todos nuestros defectos o lados negativos. También es importante que nosotros abracemos estos otros lados. Bueno, primero conocerlos, aceptarlos e integrarlos. Porque si no, en realidad estamos tratando siempre de hacer una compensación. ¿No? Porque además, ahora que dijiste autoconcepto, ¿no? Tal vez como que para aclarar un poquito, claro, la autoestima es un término psicológico, ¿no? Y tal vez como psicólogos a veces sí nos es importante un poco hacer esa diferencia, porque más allá de qué etiqueta le pongamos o qué palabra signifique qué cosa, los conceptos psicológicos tienen como cierto peso porque los psicólogos los estudiamos, los investigamos y hay como toda una teoría detrás para que nosotros sepamos también cómo entenderlos, ¿no? El amor propio es una palabra quizás que socialmente se le ha dado un poco la misma significación que la autoestima en las redes sociales, ¿no? Y como dices, tiene que ver esto de quiérete, ámate, ponte a ti primero. Acéptate, eres lo máximo. Así es. Que no está mal en la idea, pero creo que también falta algo, ¿no? Pero lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sobre esto de abrazar todos nuestros lados en la autoestima, creo que tiene que ver con... dijiste esta palabra autoconcepto, ¿no? Que psicológicamente tiene que ver con qué idea tienes tú de ti mismo, ¿no? ¿Cómo te entiendes tú? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué me define? ¿Qué me define? ¿Cómo me defino ¿Cómo yo? me defino a mí mismo? Me conozco primero, porque de repente ni siquiera te has pensado mucho quién soy, o sea, me he dado ese tiempo para conocerme, ¿no? O en verdad tengo un autoconcepto poco claro, o siempre va cambiando. ¿Qué pasa, no? A veces pasa que estamos en distintas situaciones, ya sea una entrevista de trabajo o una situación social o por ahí algún quiz que nos encontramos, ¿no? O nos encontramos en la situación en la que nos preguntan
cómo te defines o quién eres tú o qué dices de ti mismo, ¿no? Quizás hasta en una cita, ¿no? Conoces Sí. a alguien y te pregunta, ¿no? ¿Cómo te definirías a ti? Cuéntame de ti, ¿no? Y a veces Cuéntame de ti. puede que... Qué grande esa pregunta. Sí, porque ¿qué nos sale a veces, no? Ay, me dedico a tal cosa, estudié tal, ¿no? Claro. Como cosas un poco más objetivas, más visuales, ¿no? Claro. Pero... O como que el hacer nos definiera. Pero Sí. hay algo más, ¿no? Y ahí tal vez se pone un poquito más complejo porque ya empezamos a hablar de autoestima cuando entra la pregunta de si nos gusta eso que a nosotros pensamos que nos define. Si eso que yo pienso de mí mismo me gusta o no me gusta, me parece bacán o no me parece bacán. ¿Qué valor le doy a quién creo yo que soy? ¿No? Exacto. Que no siempre puede que yo piense ciertas cosas y que me gusten o que no me gusten las cosas que pienso yo. De hecho, que esa soy. diferenciación es bien importante porque, como nosotros hemos estudiado en psicología, depende mucho del valor que yo le dé a las áreas que siento que me definen, el que yo tenga una autoestima positiva o no. Por ejemplo, si O me sea, gusta mi creatividad o el trabajo que tengo. Exacto. Y siento de que soy mala, por ejemplo, o no tengo habilidad en el área social, pero yo soy buena en lo que yo considero que es más valioso. Que ¿no? para mí el trabajo es más importante que hacer amigos, por ejemplo. Exacto. Entonces, ya yo tengo justo lo que yo creo que es valioso y mi autoestima entonces es positiva. Sin embargo, si fuera al revés y yo considerara, no, lo más importante es el área social y es justo en la que fallo, en la que me cuesta más, entonces la autoestima fluctuaría ahí. Qué importante lo que dices porque a veces pasa mucho cuando tenemos conversaciones con otras personas sobre cómo me siento con lo que hago, cómo me siento con quién soy, Sí. que por ahí que alguien viene afuera y te dice, oye, pero mira cuántos amigos tienes, mira cuánto te quiere la gente, mira cuántos hobbies tienes quizás, ¿no? Y para ti esas áreas no tienen un peso tan importante como para las que para ti flaqueas, ¿no? Claro. Y puedes ver tú lo mismo hacia la otra persona y decir, no, tal vez si yo fuera muy hábil en mi trabajo o tuviese, no sé, ¿no? Como una casa propia o tal vez fuera muy bonita Claro. físicamente. Verte ¿no? desde el déficit de repente. Me falta esto, ¿no? La otra persona, o en la cooperación. La otra persona tiene esto, y justo, o sea, en realidad, por ejemplo, en la adolescencia, también se dan muchas fluctuaciones porque el autoconcepto va cambiando, o sea, desde lo físico, de cómo me veo, desde quién me gusta, desde ya esto no es importante para mí, sino ahora esto otro, y entonces ahí se da justamente esta época donde la autoestima empieza a fluctuar un montón y vienen más inseguridades, por ejemplo. Pero es que es una época de muchísimos cambios. O sea, cambia nuestro cuerpo, cambian nuestros amigos, cambian nuestras capacidades. Es una época en la que cambiamos de ser estudiantes de colegio a tener que elegir una carrera, pasamos de ser niños a tener más responsabilidades, ser vistos como adultos. La adolescencia es una época de muchos cambios. Y ahora que has dicho esta palabra de inseguridades, tiene que ver o tendrá que ver el que haya tantos cambios con esta inseguridad de si nos gusta o nos gusta quién somos, tiene que ver con no saber quién somos, con no podernos definir o con algo de ese cambio genera inseguridad. Es interesante esa pregunta porque creo que depende de dos cosas. Uno, de las relaciones con tus cuidadores primarios. O sea, tus padres, ¿no? Las Exacto. personas que te cuidan. Siempre hablamos de eso mucho en psicología, ¿no? De que tus papás o las personas que te cuidaron, si fue tu abuela, si fue una maestra, que fue muy importante para ti, esas personas, ¿cómo te miraron? Te miraron desde tu individualidad. Yo quise saber, oye, ¿cómo es Tamara? ¿No? ¿Qué cosa le gusta a Tamara? O quise que tú seas en base a lo que yo deseaba que tú seas. O lo que tú eres, qué bacán apreciarte, qué bacán lo que haces, qué buena habilidad, ¿no? Como elogiar y reconocer lo tuyo, ¿no? Exacto. Y que te devuelve al final, tú creces y vas escuchando, oye, sí, yo qué capo que soy, qué trome que soy, Claro. ¿no? Oye, sí, soy bonito, Y soy también muy desde hábil. las acciones, o sea, también las palabras son importantes, pero también oye, hazlo tú, por ejemplo, ¿no? O yo estoy seguro de que tú vas a poder, entonces lo dejas hacer desde la niñez cosas de manera independiente, entonces se refuerza y se ve y se siente capaz, entonces va uno dejando estas como huellas en la memoria de yo puedo, no siempre necesito a alguien, yo puedo, yo soy capaz, soy valioso, ¿no? Y creo que ese es un punto bien importante. Y el otro es el momento en el que estás.
¿no? Porque esto que, digamos, llevamos en nuestra huella, en la memoria, nos acompaña a lo largo de toda la vida. Nuestra mochila de la autoestima. Nuestra mochila que está ahí, ¿no? Como que la huella sobre la cual hacemos los cimientos. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Vino la adolescencia y hay un cambio tremendo del autoconcepto. Entonces, sí también es bien importante en ese momento darnos cuenta de que cuando el autoconcepto fluctúa, todo lo demás también fluctúa. Claro que, digamos, si cambia quién creo que soy, también va a cambiar si me gusta eso que soy. Exacto. Si yo estoy contento, si estoy contento, si me siento cómodo, si aprecio lo que yo creo que soy, porque eso es algo que está cambiando, ¿no? Exacto. Y hablando de inseguridades, ¿no? Estamos en una época en la que hay... vivimos en esta época de redes sociales en donde tenemos muchísimos referentes en los medios, ¿no? Además, siempre hablamos que las redes sociales son una ventana, ¿no? Pero es una ventana que viene con filtros, que viene con cortes, con ediciones, ¿no? Vemos la parte que las personas deciden mostrar. Entonces, tenemos hoy en día muchísimas más referencias de partes, como dices, editadas, que pueden ser idealizadas, pueden ser incompletas, pueden ser seleccionadas, ¿no? Del resto. Y eso también nos devuelve un montón de información porque inevitablemente uno se compara. Y si se compara, a ver, y tampoco vamos a decir no hay que compararse, ¿no? Idealmente no hay que compararse, pero la verdad es que las personas nos comparamos. Y no solo en la adolescencia. En la adultez también. En la adultez también. Y es parte de nuestra naturaleza humana porque como seres sociales, ¿no? Necesitamos entender qué pasa con los demás y nos alimentamos de esa información. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve en todos los medios esas imágenes tan perfectas o tan editadas o tan parciales del resto de las personas? Y eso, como un espejo, me hace pensar, ¿qué onda conmigo? ¿No? ¿Qué onda con lo mío? ¿Está bien, está mal? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Encaja con eso o no? O ¿debería yo ser igual que ella? Mira, se ve feliz, entonces yo también, para ser feliz, tengo que cumplir estos estándares. Sobre todo, o sea, volviendo a la adolescencia inevitablemente, cuando ves a una persona, ¿no? que tiene un montón de followers, por ejemplo, y que se supone que es, ¿no? La idealización de lo que uno debería ser como mujer, imagínate. Y es alta, flaca y hace un montón de cosas y esto. Entonces, si yo no me veo así, mi valor baja, disminuye, entonces debería verme así, si no nunca me voy a sentir satisfecha conmigo misma. Es una muy buena pregunta esa y me remite un poco a esta idea que creo que se escucha un montón en las redes de quiérete, ¿no? Y que claro, ahorita estamos cortando y cuestionando un poco el compararnos con el resto porque no sabemos cómo se siente esa persona sobre sí misma, si estas cualidades que yo desde afuera valoro realmente, por ejemplo, si yo las tuviera yo me valoraría o esa persona se valora. O sea, poniendo un poquito entre paréntesis las comparaciones, esta idea del quiérete, a mí me remite un poco a entender, ¿no? Porque creo que da a entender que uno puede o bien tener o no tener autoestima, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces se dice coloquialmente como esa persona no tiene autoestima o tiene autoestima, como si fuera algo que pudieras no tener, ¿no? Y en realidad no es que no puedes, no es que no tengas autoestima, no es posible no tenerla. Más bien en psicología hablamos de cómo está tu autoestima, ¿no? Exacto. ¿Qué estima? ¿Cuál es la estima? ¿Cómo es que tienes sobre ti mismo, ¿no? Entonces, no es que uno no pueda no tener una estimación sobre uno, como que lo trivializa, ¿no? Y te hace pensar que es algo muy fácil de adquirir, ¿no? Y creo que vemos muchísimas ofertas, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? De sube tu autoestima, ¿no? O con ese taller de un día, o con esa charla, o con esta actividad, o una noche con tus amigas, o un día de spa. Esta app. O bájate esta app en un día de spa, ¿no? Como si fuera algo que cambia un poco a decisión y de un momento a otro. Es bien interesante lo que dices porque también es como que surge la idea de inmediatez y de facilismo de ya, ahora sí te tengo el secreto, solamente con este retiro de un fin de semana subirás tu autoestima, ¿no? Y en realidad de repente, en el fondo, claro, uno quiere creer eso porque nos gustaría que las cosas sean fáciles y rápidas, pero en realidad yo creo que, ¿no? Como siempre hablamos, el cambiar un autoconcepto y quién uno es toma tiempo porque implica primero el trabajo de conocerse,
el trabajo de ver estos lados que a veces no nos gustan, que no sale tan rápido. Y que están enraizados en todo lo que se ha construido en nosotros desde que hemos nacido. Exacto, y a veces todos los están medio mensajes. reprimidos, o sea, escondiditos, Así es. y tienen que ir saliendo y demora tiempo, y mirarlos y aceptarlos para luego integrarlos a uno. O sea, es un trabajo que toma chamba, ¿no? Así es. Yo me acuerdo en algún curso, cuando me titulé hace años, sobre... era un curso en el que evaluábamos programas de intervención, ¿no? Ok. Y me acuerdo que vimos algunas investigaciones sobre intervenciones en autoestima, precisamente. Y, claro, el peligro de que se venda una idea como autoestima, cuando no lo es, ¿no? Esta idea, digamos, como de amor propio que suena tan bonita, ¿no? Como si fuera intercambiable, es que sabemos, digamos, psicológicamente que nuestra autoestima se construye, como decías, a lo largo de tantos años, con tantos factores que influyen, en relación a tantas personas que son parte importante de nuestra vida y que han ido poniendo los ladrillos con los que nos hemos ido construyendo, ¿no? Con tantas experiencias que han ido como puliendo, moldeando, puliendo lo que sentimos hacia nosotros, que eso es algo que sabemos por investigación que no se puede cambiar con una experiencia única, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez sí puede ser un buen punto de partida para empezar a mirarnos y preguntarnos, pucha, ¿qué siento yo sobre esto de quién soy, no? O notar cómo me siento conmigo, si me gusto o no me gusto, ¿no? Pero sí hacer una diferencia de que es algo que no puede cambiar de un momento para otro con una actividad única, por más rica y disfrutable y enriquecedora que pueda ser esa actividad única. Claro, ¿no? pienso también mucho en las frases, por ejemplo, que a veces uno lee de sonríe, sé feliz, cree en ti mismo. Y creo que en verdad no es que estén mal, ¿no? Tampoco es que vamos a decir que leer un libro de autoconocimiento o ¿no? De reforzamiento positivo no es que sea malo, pero creo que es como solo una parte. Y está bien aceptarlo así, ¿no? O sea, como que es una parte de repente en ese momento te hace pensar en algo, te hace reflexionar, te hace sentir bien, pero también el integrar estos dos lados en ti es lo que realmente hace que uno pueda aceptarse y de verdad cambiar el autoestima para algo positivo, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, y con eso vamos a poner como ejemplo la película Mean Girls o Chicas Pesadas, una comedia del 2004 dirigida por Mark Waters y protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams. ¿Por qué hemos puesto esa película como referencia? Porque ahí se ejemplifica mucho, primero como hablábamos, estas dinámicas adolescentes, pero también el valor que le damos a cada persona. Y bueno, esta es una película ya que podemos decir que es de culto, ¿no? Y que es buenísima y además creo que ejemplifica de una manera exagerada, pero lo que de repente en algún momento todos hemos sentido en la adolescencia, y habla mucho, ¿no?, de esta idea de la identidad a partir del grupo. ¿Cómo me defino en relación a otros? Y creo que ese es un tema bien importante porque la autoestima sí está relacionada con cómo te ven los demás y lo que te devuelven los demás, ¿no? Sí, cómo eres mirado, qué piensan de ti el resto, y eso tiene un valor, ¿no? ¿Qué punto tan importante ese? Porque, claro, si bien es una comedia adolescente, por alguna razón se mantiene, ¿no? Vigente también en la adultez, porque claro, tenemos esta escena de las adolescentes en el colegio, los distintos grupos, las chicas populares, ¿no? Y hay toda esta dinámica de lo que se dice de ellas, los mitos, ¿no? Los rumores, los chismes, la validación, lo que se valora, y esta chica que llega, ¿no? De afuera y como de lugar, quiere ella también pertenecer a los populares y cómo se transforma para adaptarse a ellas, para ser como ellas, y termina perdiendo también parte de su esencia, de su identidad. ¿De quién era ella? De quién era, de cómo era, que cambian las cosas que le gustaban, ¿no? Ajá. Es casi como que si es que no pertenezco al grupo, entonces no tengo identidad. No sé quién soy. Entonces, si me siento en la mesa con, ¿cómo se llamaba la...? Regina George, la protagonista. Si se sienta con Regina George, entonces ella es lo máximo en ese momento, todas de rosado tal día, ¿no? Tengo una identidad, ahora tengo valor. Y eso romantiza, idealiza un poco que estas chicas que están en la cúspide de la pirámide alimenticia en el colegio tengan una alta autoestima porque son valoradas y alabadas por todos. Y ya cuando entramos en los detalles del grupo vemos
que quizás hay unas que también se sienten inseguras, Exacto. otras que pelean, que no se sienten tan bien consigo mismas. Que no hace, por ejemplo, una de ellas me acuerdo que no hacía realmente lo que quería para que la otra no la desapruebe, ¿no? Y también pienso en eso, Regina George, que es como el ejemplo, ¿no? De la chica popular que se parece muy segura, pero realmente necesariamente es así, ¿no? ¿Será que alguien que es popular, que es como más llamativa, no tiene inseguridades? ¿No? Bueno, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿será entonces que si no tienes una autoestima alta nunca te vas a sentir logrado en la vida? ¿Será que necesitas quererte tú primero realmente para que recién después te quieran los demás? ¿Será que ser valorado por todos inevitablemente es la única vía para nosotros querernos? Depende. Entonces, ¿de qué depende? Estamos hablando de que la autoestima se alimenta de un montón de factores que se van construyendo a lo largo de la vida, ¿no? No es una relación directa, así tan sencillo como hoy bajé de peso, hoy me subieron la chamba, hoy mi casa está más ordenada, hoy tengo un amigo más, hoy tengo una relación y ayer no, ¿no? Exacto. Y creo que lo hemos mencionado un poquito, pero vale la pena como hacer hincapié en que siempre va a depender, yo creo, la autoestima de tus relaciones primarias, de cómo te sentiste y de esa huella que queda en ti, de si te sentiste mirado en tu individualidad, validado desde quién tú eres, y crezcas también con esta idea de que puedes hacerlo a futuro, ¿no? Y también de conocerte ahora a ti mismo, creo, ¿no? Como hemos hablado, este lado que nos gusta de nosotros mismos, que todos tenemos, pero también de estos otros lados que no nos encantan, ¿no? Y mirarlos y ponerlos sobre la mesa, y no necesariamente también al ir a terapia implica voy a cambiar todo de mí y voy a dejar de ser quien soy, sino más bien voy a incorporarlo, aceptarlo, integrar estos lados que no me encantan, pero que son parte de mí, ¿no? Me parece bien importante lo que dices y me hace pensar en esta frase que escuchamos muchísimo en redes, ¿no? De quiérete a ti primero para que te quieran los demás, ¿no? Incluso hay, en esta serie de RuPaul, ¿no? Está un poco como catchphrase, ¿no? Si no te quieres a ti, ¿cómo te van a querer los demás, ¿no? Y es algo que yo también he escuchado muchísimo en el consultorio, ¿no? Como de personas que llegan a terapia porque no se sienten amados o sienten que tienen muchas dificultades en sus relaciones de amigos, de familia, de pareja sobre todo, es a veces lo que más nos mete el dedo en la herida. Y llegan con esta idea de me tengo que aprender a querer. Como si el no sentirnos queridos reflejara que uno no se quisiera. Y siento siempre que cargar con la idea de que yo no me quiero es algo bien duro, ¿no? Y es algo que puede sentirse como un peso muy grande, como una falla, ¿no? O sea, conceptualmente, ¿cómo no te vas a querer, ¿no? Como si uno quisiera cosas malas para sí mismo, ¿no? Y como una etiqueta también, ¿no? Como que entonces no tengo amor propio, casi es como que tengo que cargar entonces con esta mochila grande y además con esta etiqueta en la frente, cuando en verdad nada es absoluto, ¿no? Y esto que decías tú, ¿no? Trayéndolo de reconocer las partes tuyas o los aspectos tuyos de tu personalidad, de tus formas, de tus preferencias, de cómo eres, que tal vez no son tus favoritos, ¿no? Me parece bien importante, ¿no? Porque creo que hay una diferencia entre priorízate, busca darte cosas que te hagan bien, ¿no? Haz cosas buenas para ti, a decir, yo soy lo máximo y solo tengo estas cosas buenas y solo merezco lo bueno, porque entramos en conflicto necesariamente cuando reconocemos cosas nuestras que no nos encantan. A veces queremos no mirarlas o sentimos que es algo que nos va a hacer daño, que va a alejar a los demás. Si tengo esta parte mía de mi personalidad, tal vez que reacciona de esta manera. Tengo que esconderla. Tengo que esconderla. O si soy desordenado, o tal vez soy flojo, o tal vez, no sé, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez al resto no le gustan tanto, o a mí no me gustan tanto, y están ahí, y me doy cuenta que son parte de mí, puede hacerme creer que no está bien eso, que no estén presentes, ¿no?
pensaba un trabajo terapéutico, quizás ahí sí hay algunas cosas que trabajar, que transformar, que madurar, porque todos tenemos espacio para madurar, para desarrollarnos, para crecer, pero también implica reconocer qué cosas son parte de mí y decir, bueno, está bien. La otra vez escuché en un podcast que una persona hablaba de esta idea de que si es que yo soy así y no voy a cambiar, los otros me tienen que aceptar y amar como soy. Y en verdad, ahí surge bastante depende que también, pensar. ¿no? Hay un gran depende, ¿no? Porque igual es como, ¿y por qué no puedo también querer mejorar algunas áreas? No, es como que si me conozco, entonces ya no tengo nada que mejorar y también vale que yo te quiera y esa parte tuya pues no me guste. no me encante. No me encante, me haga daño, entre en Claro. conflicto conmigo. Al final en una relación hay que ceder un poquito, ¿no? Si es que me cierro en yo soy así y ya, ahí a tú, si es que no te gusto, es tu problema. Entonces, ¿cómo llegamos ahí a algún acuerdo? O cómo yo también mejoro en algo, ¿no? Y creo que ahí entra la diferencia que tú decías hace un rato, que es reconocer cómo soy no es lo mismo que amar todas las cosas que son parte de mí, ¿no? Exacto. Todas mis partes, yo puedo... Puede no encantarme todas. Puede no encantarme, ¿no? Puede haber algunas cosas que yo reconozco y sé entonces cómo bailar con esta parte mía, ¿no? Tal vez qué ajustes hacer conmigo mismo, qué permisos darme, quizás no sé, ¿no? O sea, si yo sé que por ahí que tengo poca correa para la chacota, ¿no? Y puede que yo responda también de una manera tal vez un poco agresiva, ¿no? Entonces, también es algo que yo tengo que aprender a manejar y sé que es una parte mía, ¿no? Y no significa que tengo que hacerme el que no pasó nada, pero tal vez, no sé, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿No? No significa que yo voy a pensar soy una persona agresiva en todos mis aspectos y me odio por eso, ni tampoco quiéreme tal cual soy y te tiene que encantar esa parte mía también, ¿no? Claro, hay puntos medios, o sea, hay grises, ¿no? Y Como dices. hay una mancha de blancos y negros mezclados de todos los colores. Exacto, y no tenemos que tampoco, como tú dices, ni categorizarnos en algo, pero tampoco es como que voy a tener que buscar de repente a una pareja o buscar un grupo de amigas que solo me acepte tal cual soy. Y de repente me paso por ahí buscando y buscando y nunca quiero yo cambiar en nada tampoco o ceder un poquito para que lleguemos a un acuerdo con el otro, ¿no? Es como que me conozco, pero también sé que en esto a veces yo fallo, entonces puedo ceder un poco en esto. O que estas personas al final, uno también puede terminar sintiendo que si estoy con personas que solo reconocen y validan esa parte de mi personalidad que está idealizada, ¿no? Uno en el fondo, ¿qué hace con esas otras partes que no mete esa relación y que las deja por fuera? Uno también puede terminar sintiendo que tiene relaciones superficiales, ¿no? Y está rodeado de gente y sentirse solo y sentirse poco acompañado, ¿no? Es Porque como nadie te conoce en verdad de repente. de forma completa. Conocen Exacto. una parte de ti que es real, pero no es la única. Es como relaciones de redes sociales también, Claro. ¿no? Lo que quiero mostrar y lo que no quiero mostrar. Y va muy de la mano con el concepto de autoestima, porque creo de que también el hecho de que tú puedas entender de que el otro puede llegar a querer tus lados positivos, pero también los lados negativos, y que no los tienes que esconder, implica también una autoestima integrada. No tienen por qué amar solamente un lado positivo, y los demás los tengo que esconder a toda costa para que no me dejen de amar. Pero qué importante lo que dices, porque hace un rato que decíamos, ¿no? ¿Necesitas amarte tú para que el resto te ame? En realidad, no es una pregunta así lineal. Yo me acuerdo que me preguntaron eso en un podcast una vez, ¿no? Y yo decía, no es paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Si viene alguien que me quiere, que se lleva bien conmigo, que recién me conoce y, oye, le caí súper como persona, le hice bien, ¿no? Y hay algo mío que a mí no me gusta, quizás esa persona llegó y se la pasa bien conmigo, me invita a parar, ¿no? Me halaga, ¿no? Me dice, oye, qué linda persona que eres. Y empieza a reconocer en mí todas las partes agradables o que sí le gustan, ¿no? O a mí como persona, ¿no? Y eres una buena persona, sí, tienes esto y esto y esto, pero en realidad, en general, qué bacán eres. Eso también a mí me devuelve una sensación que me alimenta. Y entra como ladrillito tal vez al muro de la autoestima que yo vengo construyendo desde niño. Pero no es que si yo no me quise y me sané primero, esa persona nueva es incapaz de quererme. En realidad,
es un ida y vuelta, ¿no? Las nuevas interacciones también alimentan lo que yo ya vengo sintiendo de mí desde antes. Y ahí sería importante señalar de que las nuevas interacciones, es importante ver si es que dependo yo de esa aprobación para sentirme valiosa o no, ¿no? Porque creo que ahí está el riesgo. O sea, hay momentos en los que uno puede sentir, como tú dices, qué bonito esto que agrega el otro a mi seguridad y a mi autoconcepto o a mi valía, pero ¿será que yo dependo solo de esto? Si el otro no me voltea y me mira, o si el otro no me responde rápido el mensaje, o si es que no me dice siempre que soy bonita o que estoy bien, ¿no? Entonces ya mi valía fluctúa, mi seguridad sobre mí misma fluctúa. Quizás es diferente si yo necesito que el resto confirme cosas de mí mismo, a que la mirada de los demás también tenga un efecto emocional en cómo yo me siento, ¿no? Y de hecho, si teníamos un poco, cuando hablábamos de esto, nos íbamos a la pregunta de qué pasa con distintos cuadros de salud mental en donde la autoestima, la autovalía se ve afectada, ¿no? Definitivamente tiene una gran relación con el estado general de nuestra salud mental, ¿no? O sea, quizás hay cuadros de, por ejemplo, todas las patologías depresivas en donde si cargamos con una serie de emociones, de culpa, de ideas sobre nosotros mismos, que implican no sentirnos bien con quienes somos, ¿no? La culpa es algo que afecta muchísimo también. O los cuadros de ansiedad. Los cuadros de ansiedad. Sobre todo ansiedad social, donde si es que el otro no me miró, entonces confirmo, por ejemplo, que no soy valioso. Que tiene que ver más en cómo yo interpreto las cosas. El filtro que estoy usando, a veces uno puede estar usando un filtro para ver la vida, ¿no? Entonces, si es que en algún momento encuentro a eso que me confirma lo que yo estoy pensando de mí, otra vez me lo está probando. O hay algunos cuadros de trastornos de personalidad o personalidades limítrofes, por ejemplo, en donde precisamente uno de los aspectos que se usa también como indicación diagnóstica es cómo está la autoestima de la persona, y tiene que ver con todo esto que hablábamos de si está integrada, ¿no? Si yo a veces siento que soy increíble y el rey del mundo y que todo en mí es maravilloso, y a veces me siento que realmente soy una basura y soy un desastre, que no es lo mismo que reconocer que tengo cosas bacanes y cosas que no me encantan y que todo es parte de mí. No. Es como que vas de un pico a otro. Exacto. Ahí está hablando que hay algo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque es bastante confuso y desgastante y sí puede interferir en lo que hacemos, en cómo nos sentimos con nosotros y en cómo nos relacionamos con los demás. Y creo que esta inestabilidad de quién soy y un día sentirme aquí arriba y otro día sentirme en el suelo, esa inestabilidad es muy desgastante, esa poca claridad, ¿no? Por eso es que hablamos y hacemos bastante hincapié, creo, en esta conversación en conocerte a ti mismo, para que puedas tener cada vez una visión más estable y clara de quién eres, porque si no, esta fluctuación es lo que también te lleva a una baja autoestima. Claro, y en realidad sí nos lleva a pensar que hay cosas que se pueden y deben trabajar, ¿no? Y que no es lo mismo, digamos, esta idea del amor propio, de priorizarte, gustarte tal y como eres, ¿no? Solo darte cosas buenas, ¿no? Quizás a un nivel más simple o superficial. Así desarrollar un sentido más completo, complejo, profundo y balanceado y, como dices, estable de ti mismo, ¿no? Porque también puede ser muy confuso decir, yo porque me quiero voy a alejarme de estas cosas que me son conflictivas. Porque me quiero, no voy a pensar que esto mío es algo... Exacto, voy a limitar mi mirada y eso no es algo que nos va a llevar a... integrarnos y desarrollar una autoestima más sólida y más saludable de alguna manera, ¿no? Exacto. Puede ser muy confuso, pero no todo lo que puede parecer o aparentar como autocuidado o amor propio en realidad es algo que nos está llevando a desarrollar una autoestima saludable. Claro, y eso nos limita a ir hacia el fondo, a lo que es verdaderamente importante, ¿no? Bueno, y con eso viene Andrea con las
Hola, André. Hola chicas. Bueno, las recomendaciones para el día de hoy sobre la autoestima y el amor propio, ¿no? Creo que empezaría un poco por el final, ¿no? Creo que sí es bien importante, uno, que si la persona reconoce que se está sintiendo mal, ¿no? Tal vez que identifica que su autoestima es inestable, que se siente muy inseguro, ¿no? Sí es importante que busque ayuda, ¿no? Que puede ser un espacio de terapia. Y en ese sentido, hacer un proceso personal para pensar qué puede estar pasando, ¿no? La autoestima, de todas maneras, es importante ver cómo se relaciona con los síntomas de ansiedad, de depresión y algunas otras patologías que ustedes han ido mencionando también. Segundo, creo que es bien importante demitificar esta idea de que para trabajar la autoestima es algo como 1, 2, 3 y ya, ¿no? Uno ya trabajó la autoestima. Y que lo puedes hacer en un día con una actividad. Exacto, ¿no? La autoestima es algo que se construye a lo largo del tiempo. Que Es algo demora, es un proceso complejo, ¿no? Y también es cierto que las experiencias van nutriendo todo el tiempo nuestra autoestima, ¿no? Entonces también no es porque pase algún conflicto o alguna situación, es como afectó tu autoestima y ya no hay, ¿no? O sea, como que ya se acabó, ya no tienes autoestima. A veces he escuchado esta idea de un problema de pareja o una situación con alguien y es como, sal de ahí, quiérete un poco, ¿no? Y es como, que estés en un conflicto o estés en una situación no significa que no tengas autoestima, ¿no? Siempre va a haber cosas que trabajar, ¿no? Pero creo que es importante verlo como algo complejo, como un proceso y no como algo inmediato, ¿no? Y que puede haber otros factores que no tienen que ver con la autoestima que están presentes ahí. Totalmente. Y finalmente, como tercera recomendación, creo que es importante ver un poco este tema de las comparaciones, ¿no? Si es que estoy necesitando todo el tiempo este feedback externo, ¿no? O si también tengo capacidad de verme por otras cosas, digamos, no solamente por lo que veo en redes sociales de compararme o por lo que me dicen, ¿no? Sino también pensar en qué cosa valoro yo, porque no tengo que valorar lo mismo que las otras personas, en primer lugar, ¿no? Así es. Y como también mencionaba en algún momento, es que va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? De hecho, a veces cuando tenemos crisis ya en la adultez, digamos que pensamos más también de nuestra historia, podemos identificar que hay cosas que cambian y que nuestra autoestima también va a variar en función a eso. Es cierto, ¿no? Como cuando somos adolescentes y lo que tiene más valor quizás es nuestro grupo social, ¿no? Tener muchos amigos. Inevitablemente uno cuando es adulto, ese grupo social se va reduciendo y tu autoestima se empieza a apoyar en otros factores. Exacto, ¿no? Y puede haber varias áreas en donde yo me apoyo, ¿no? Y eso también es bastante valioso. Exacto. Y no buscar, como tú decías, todo el tiempo que sea la misma área o que sea el otro el que me devuelva la valía, ¿no? Exacto. Y estas son las recomendaciones del episodio de hoy. Gracias, André. Qué necesario y qué valioso pensar en que cuando uno no se siente bien consigo mismo, no le gusta cómo se siente, es algo que puede ser muy doloroso, pero también algo que merecemos y que podemos trabajar, ¿no? Y recuerda que si necesitas y quieres trabajar en tu autoestima o en otros aspectos de ti mismo que pueden estar siendo difíciles para ti, puedes solicitar una atención en psicologamente.pe. Y mi psicóloga dice que nos vemos en el próximo episodio. Chao.